Tenemos nuestra entrevista hoy vía Skype. Vamos a conversar con el economista Aarón Olmos, a quienes ustedes están viendo en pantalla. Economista, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Le saludo por primera vez en 2022. ¡Feliz año! Bien, gracias por la invitación. Quiero conversar con usted sobre un tema que está allí en el tapete, del cual se está hablando bastante. Ya algunas personas naturales, por no decir las jurídicas, están como que activadas y preguntándose si les va a afectar esta reforma a la ley de impuestos sobre las transacciones en dólares, porque se habla que es una ley para grandes transacciones en dólares, con las cuales el gobierno pretende pues sacar platica. Pensaría uno que no va a afectar a la persona que tenga 10, 20, 50 dolaritos en sus cuentas de dólares que se están poniendo de moda acá en Venezuela. ¿O sí? ¿Qué sabe usted? ¿Qué nos puede decir? Es una reforma de la ley de los impuestos a las grandes transacciones financieras. Está en primera discusión, ya la primera discusión estuvo aprobada, debería estar, de ayer estaba para su segunda discusión, teóricamente está hoy en agenda, en asamblea para discutirse. Evidentemente su exposición de motivos muestra la intención de que este instrumento, a través de la alícuota, se pueda colocar, que la misma empresa que puede estar entre un 2 a un 20%, las operaciones que se realicen en una moneda distinta al bolívar y en un criptoactivo distinto al petro, puedan ser grabadas en principio un 2.5%. Esto evidentemente llama la atención porque los sujetos pasivos, prácticamente según la ley, como prácticamente todos los venezolanos, en la medida, en tanto y en cuanto se hagan operaciones en moneda extranjera a través de los sistemas financieros que conocemos, puntos de venta, tarjetas de débito, de estar aprobada, recordemos que no está aprobada todavía, esto pudiese comenzar a regir en Venezuela, y no solamente para las divisas, sino también para los criptoactivos. O sea, eso significa que cualquiera de nosotros va a pagar un impuesto si hace transacciones en dólares, ¿sí o no? Correcto. En divisas, recuérdate que las divisas son monedas extranjeras dentro de las cuales están los dólares. ¿Por qué te digo esto? Venezuela es un país multimoneda. Aquí tú tienes pesos colombianos, reales brasileños, dólares, euros. Y básicamente la intención de este instrumento es poder participar en esas operaciones comerciales, en esos hechos económicos que se están registrando mayormente una moneda distinta al bolívar. Al igual que los criptoactivos, nuevamente lo digo, porque es un medio de pago que sigue creciendo su uso en Venezuela, sobre todo las criptomonedas estables. Explican las autoridades que con esto se busca fomentar el uso del bolívar y obviamente pues el fisco o el gobierno obtener dinero. ¿Usted cree que esta medida sí pueda fomentar el uso del bolívar nuevamente? Otra vez, refiriéndonos a la exposición de motivos de este documento que está en discusión, se habla de que este impuesto representa el 13% de la recaudación interna en Venezuela. La intención sería, según la propuesta del legislador, que se incrementara su aporte en un 5.4%. También se nos dice que se pretende incentivar el uso de la moneda de curso legal por el 318 constitucional, que es el bolívar. Sin embargo, nuestra economía nacional, desde finales de 2019 hasta la fecha, está mayormente llevada, en términos reales, por monedas extranjeras. En definitiva, eso es lo que ha revitalizado parte de la economía en Venezuela, el uso de una moneda distinta al bolívar. Hacer esto, en cierta manera, pues castigaría las operaciones en divisas y en criptoactivos. Sin embargo, no es la mejor vía para darle protagonismo o confianza al bolívar. Recordemos que una moneda es estable, es confiable, en la medida en la cual la economía que representa va en proceso de crecimiento. Sin embargo, las estadísticas del Banco Central, de entes multilaterales con respecto al Producto Interno Bruto venezolano, tienden todavía a ser de una relación negativa en términos de lo que se pudiese estar logrando si se instrumentara política económica que incluyera al sector empresarial y por esa vía
hacer valer más la moneda de curso legal. ¿Cómo poder pechar las transacciones en divisas si las transacciones en divisas son en su mayoría realizadas en efectivo, en billete? Es poco lo que se transa por la vía bancaria. ¿Cómo podría el gobierno entonces poder, repito, gravar las transacciones en divisas? Más del 50% de las captaciones del sistema financiero venezolano en los actuales momentos, al cierre del ejercicio fiscal 2021, se encuentran en moneda extranjera. Uno de los pasos que el sistema financiero intenta poder generar es la posibilidad de que si usted tiene su cuenta en dólares en Venezuela, ya algunos bancos están permitiendo transferencias entre usuarios de cuentas del mismo banco. La idea sería poder alcanzar la posibilidad de hacer operaciones entre diferentes bancos e incluso poder habilitar tarjetas de débito que estén conectadas con estas cuentas para poder hacer operaciones por punto de venta. Si esto de alguna manera se llegara a lograr, inclusive tomando en consideración también las operaciones que se están haciendo con tarjetas extranjeras en el territorio nacional que pasan por puntos de venta, es posible de alguna manera tener el criterio técnico para conocer y saber, más allá de los libros de compra y la relación contable en términos de auditoría, si efectivamente se realizó alguna operación en divisas. Ahora, las operaciones que se hacen al menudeo entre personas naturales que no necesariamente pasen por ninguno de estos mecanismos de validación electrónica, bueno, simplemente no observarán esta situación porque es difícil saber si están ocurriendo. Igual en el caso de los criptoactivos. La idea del Ejecutivo es poder grabar criptoactivos distintos al petro, pero las plataformas de billeteras digitales, simplemente en las cadenas de bloque, generan operaciones entre billeteras, direcciones de llave pública, que no necesariamente están bajo el escrutinio y el control del Ejecutivo Nacional. Precisamente, ya que usted hace énfasis en los criptoactivos, pues Venezuela es considerada uno de los países donde mayor minería se realiza en el mundo. ¿Pudiera ser realmente una fuente de ingresos confiable el hecho de grabar este tipo de transacciones en una Venezuela donde, repito, se dice que se graba, se mina mucho más que en otros países? Efectivamente aparece en el mapa de los países que hacen minería, quizás no en los primeros lugares, puede estar en los primeros lugares de América Latina y el Caribe, ¿sí? Eso sí es cierto. Lo cierto es que el ecosistema de criptoactivos incluye no solamente la minería, sino el uso, el trading, ahora los juegos que se utilizan para generar criptomonedas y evidentemente los NFT, ¿no? Que es lo más nuevo. El tema de poder grabar las operaciones en criptoactivos tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, para el año 2021, solamente por Bitcoin, por datos de local Bitcoin, Venezuela de enero a diciembre logró generar 142 millones de dólares en operaciones, ¿no? De intercambio. Y bueno, es un área donde el Ejecutivo no tiene ningún tipo de participación porque para eso fueron diseñadas las criptomonedas, para tener al tercero confiable fuera. En el año 2020 cerramos con 247 millones y el año 2019 con 303 millones de dólares en intercambio solamente en Bitcoin, solamente en esa plataforma de local Bitcoin. Los montos tienden a ser mucho más grandes, que Venezuela es el séptimo país de América, bueno, del mundo y el primero de América Latina, según el informe Chain Analysis, en uso de criptomonedas, no solamente Bitcoin. Entonces, se entiende que el Ejecutivo quiera participar, sin embargo, se le va a dificultar porque la propia naturaleza descentralizada y distribuida de las operaciones hace difícil que se pueda registrar esto. Más allá de que Venezuela tenga una norma contable, desde febrero del año 2020, las operaciones en cripto están pensadas para no necesariamente ser validadas o verificadas por gobierno alguno. Mire, economista, acá usted sabe que nosotros interactuamos en tiempo real con nuestra audiencia y por acá le hacen una pregunta. Dice, si tengo $20 para comprar, ¿voy a pagar impuestos por esos $20? Una persona común, con un monto con una denominación de moneda, perdón, denominación no, con un billete muy común que es el de 20, ¿va a pagar impuestos? La persona sale de su casa con su billete de 20 en el bolsillo y le compra a alguien que está enfrente, un negocio informal, que no tiene máquina fiscal, que no tiene punto de venta, nada de estos elementos, y da sus $20 y le dan vuelto en bolívares o en divisas por esos $20, evidentemente ahí no va a estar pagando ese impuesto de 2.5. Recordemos que esto está pensado en principio para ser
validado, auditado y verificado bajo el escrutinio de los elementos que el Ejecutivo tiene para poder validar operaciones en moneda extranjera a partir de las operaciones en punto de venta, máquinas fiscales del Ministerio de Finanzas por el CENIAT, o sea, todo lo que de alguna manera formalmente comienza a quedar registrado en operaciones de intercambio. Otra pregunta que le hacen por acá, ¿qué pasa con las transacciones por transferencias en dólares? Ejemplo, Cele, el comercio te entrega factura en bolívares, se supone que ya va implícito el pago del IVA en esa factura. ¿Tendría que pagar impuesto por transacción? Es interesante porque eso ya desde el punto de vista de auditoría financiera y contable tendría que validarse el uso de mecanismos de transferencia en divisas, de cuentas evidentemente fuera del territorio, pero que el comercio está haciendo uso de las mismas para sus hechos económicos. Desde este punto de vista, a nivel de registro contable, tiene que validar esas operaciones y en definitiva debería haberse reflejado este nuevo impuesto en ese tipo de operaciones. Ya para finalizar, economista, que el tiempo nos apremia, esta medida económica se está anunciando en el contexto de otras, como por ejemplo la nueva ley de registros y notarías, que ha sido severamente criticada por diversos sectores privados porque la consideran draconiana. ¿Cómo es posible que le estén cobrando a la gente por registrar un documento o por un poder u otro tipo de transacción unas cantidades que están ancladas al petro, el cual a su vez está anclado al dólar? Entonces dicen que eso significa privatizar un servicio que debería ser un servicio público, ¿no? Entonces le responden, no, pero es que el gobierno anda buscando plata y de ahí tiene que sacar plata. Lo mismo responden con esta ley de las transacciones. El gobierno anda buscando plata, tiene que sacar plata. ¿A usted cómo valora estas medidas, más allá de lo draconiano o no? ¿Son medidas que desde el punto de vista económico se justifican, son aplicables por cualquier gobierno, pero la manera como las está aplicando el gobierno acá quizá no sean las más adecuadas? ¿Qué valoración hace usted? Habría que decir que estas tomas de decisión desde el punto de vista fiscal, que tiene un grado de afectación tremendo sobre la dinámica económica de nuestro país, tendrían que en principio haber sido consultadas con los gremios vinculados a las áreas contable, administrativa y económica. Es decir, no solamente haber sido redactada por un legislador, establecer un baremo, una estructura, y luego pues lanzarlo a primera discusión y segunda discusión. Todas estas medidas fiscales tienen un impacto directo en el bolsillo y en la dinámica de flujo de efectivo de personas naturales y jurídicas. Y antes de lanzarse a aprobar este tipo de instrumentos jurídicos que afectan el bolsillo de las personas y las empresas, se debió haber consultado cuál iba a ser el efecto real en términos de la revitalización que, entre comillas, por los momentos se está sintiendo en algunos sectores de la actividad económica nacional, precisamente por el mayor uso y incorporación de divisas, ¿sí?, en sus actividades. La ley de impuestos de las grandes transacciones financieras, la ley de registros y notaría, evidentemente denotan una necesidad del Ejecutivo de poder extraer ingresos del mercado interno a como de lugar. Sin embargo, lo que está de alguna manera orientando es una mayor informalización por parte de las personas que requieren poder validar y registrar actividades de intercambio y por parte de las personas que reciben divisas y criptoactivos como una forma de pago habitual. Por un lado, tratando de hacer mucho más atractivo un bolívar, pero recordemos que una moneda lo que precisamente necesita es confianza, confianza en términos reales, no que tú vayas a hacer más barato utilizar una moneda porque estás haciendo costoso utilizar la otra. Y en el caso del uso del petro como unidad de cuenta para el tema de las tasas, sabemos que en definitiva es un criptoactivo centralizado gubernamental que en principio, claro, en teoría tiene un precio vinculado a una canasta petrolera, un porcentaje y unos commodities. Sin embargo, sabemos que eso está encareciendo todas las operaciones. Entonces, lejos de formalizar y lejos de orientar y organizar el mercado, son medidas fiscales que tienden, por un lado, a informalizar y a orientar al público en general a buscar medidas alternativas para tratar de no generar ese gasto adicional. Entonces, hay otras maneras de hacerlo. Economista, muchísimas gracias por sus respuestas. Conversaremos en próximas oportunidades para evaluar el efecto que vayan teniendo estas reformas de ley y nuevas leyes que se están aplicando. Gracias por su tiempo, como siempre. Muchísimas gracias por la invitación.